Design Wednesday, un podcast de BBVA. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se asigna el talento de diseño a los proyectos de grandes organizaciones? Crear equipos de diseño sacando el mayor partido no es una tarea fácil. El staffing se nos presenta a veces como una especie de caja negra en la que no sabemos qué ocurre adentro y solo vemos el resultado. No sabemos cómo aparecemos en ciertos retos de diseño. ¿Quieres descubrir cómo se hace este proceso? Bienvenidos a todos y todas al episodio número 3 de Design Wednesday, el podcast. En el episodio anterior ya os dejamos alguna pista y es que hoy nos trasladamos hasta México de la mano de Mariana Padilla, Design Manager en BBVA México y con unos invitados excelentes. Bienvenida Mariana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola María, hoy vamos a platicar sobre cómo las organizaciones de diseño hacen la asignación de talento a los proyectos o el famoso staffing. Y vamos a ir descubriendo un poco cuál es el papel que tienen los líderes de diseño en este proceso. También vamos a buscar recomendaciones sobre cómo comunicar nuestras inquietudes o necesidades de crecimiento a nuestros líderes o a nuestros managers. Y también vamos a explorar cuál es el futuro de estos procesos de creación de equipos de la mano de dos expertos. Eso es. Y precisamente pues para ello tenemos con nosotros a Alejandro Masferrer, que es facilitador y diseñador de procesos colaborativos. Además es fundador de Triggers, una empresa dedicada a diseñar y desarrollar metodologías y herramientas para equipos. Y además publicó un libro con su propia metodología para diseño de procesos creativos. Y además tenemos a Elizabeth Pedrosa, que es Design Manager en el equipo de BBVA. Comenzó su carrera como diseñadora gráfica, pero después se especializó en diseñar productos digitales y actualmente lidera células de trabajo en el equipo de diseño en BBVA México, dando coaching a sus equipos en temas de diseño de experiencia, gestión de proyectos y soft skills. Y con todo esto empezamos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, podcast, ¿cómo están? Antes que nada, nos gustaría que nos compartieran un poco sobre ustedes y eso, a qué se dedican y sobre todo cómo fue su camino para tener la responsabilidad de diseñar pues lo que vienen siendo los equipos de trabajo, ¿no? de diseño. Yo soy Ale, soy fundador de una empresa que se llama Triggers. Es una marca que se dedica a diseñar herramientas y metodologías de colaboración para equipos creativos y básicamente a intentar que haya menos fricciones y sea más fluido, más efectiva la forma de trabajar juntos. Mi introducción pues fue, yo vengo de diseño gráfico, es lo que hacía antes. Era muy nerdy en cuanto a hacer catálogos y cosas así, muy de print. Y después pues también trabajé como director creativo una época. Y básicamente durante esa época de trabajar en director creativo me di cuenta que me gustaba mucho llevar los talleres de ideación. Así que decidí emprender el viaje de... Por aquel entonces no tenía ni idea de cómo se llamaba. Ahora entendía que se llama facilitación, pero me puse un poco como freelance. Y en ese momento de freelance, que me costó mucho entender qué quería hacer y cómo venderme, pues ya empecé a encontrar cosillas hasta que creé esta herramienta que se llama Triggers y ya pues llevo 4 años trabajando con ello. Qué guay. ¿Y tú, Liz? Hola, pues yo, mi background igual es de diseño gráfico. Pues sí, evolucioné como de la parte de materiales que se imprimen de manera análoga, ahora ya a productos digitales. Ahorita mi rol en el banco es de Design Manager, entonces pues cada 3 meses estamos haciendo este ejercicio de formar equipos de trabajo que puedan responder a los proyectos que se hacen en el banco, ¿no? Muchas gracias. Les voy a contar un poco el contexto de cómo fuimos estructurando este capítulo. María y yo nos sentamos a un poco explorar esos caminos que a veces parecen una caja negra o una caja oculta para muchos diseñadores que tienen que ver con el cómo aparecí en este proyecto o qué se tomó en cuenta para asignarme al nuevo reto que estoy enfrentando. Entonces, cuando estábamos haciendo esto, nos preguntábamos, estaría muy cool preguntarle a nuestros invitados, ellos
¿qué funciones tienen cuando deciden asignar a una persona a un proyecto? Bueno, realmente para mí pasa una cosa quizá más curiosa, que yo trabajo con lo que me dan, porque yo trabajo un poco como consultor, entonces me encuentro con un equipo que ya está formado y yo no tengo la responsabilidad de formarlo, es más bien me dan la responsabilidad de sacar el jugo de ese equipo, ¿no? Entonces en mi proceso hay un proceso primero de descubrimiento, de primero lo que te dicen y después de realmente entender qué es lo que hay. Y a partir de ahí pues empezar a formar un poco las piezas que empiezan a moverse y encajarse dependiendo de lo que vaya descubriendo y lo que vayamos hablando por el camino, ¿no? Y luego diría que internamente para Triggers, la gente que contrato, pues la verdad es que siempre las he contratado o las he formado desde un punto de vista de combinación de talentos raros. A mí me gusta eso, como me gusta ver personas cómo piensan, qué han hecho en sus hobbies y qué especialidad dicen que tienen, y que sea una combinación muy rara, más que realmente pues, que sean especialistas o generalistas en algo. En el ejercicio que hacemos en el banco cada 3 meses, no es que tengamos una dinámica así ya, que seguimos al pie de la letra, más bien como que cada 3 meses estamos haciendo de manera diferente el estafeo de los equipos creativos, pero creo que los 3 factores que siempre tomamos en cuenta es, primero, las necesidades del proyecto, la naturaleza del proyecto, la etapa en la que está. Por otro lado, como que ya viendo cara a las personas, es tomar en cuenta su desarrollo profesional, la experiencia que han tenido en los proyectos, en los distintos proyectos. También, obviamente, sus afinidades, hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren desarrollarse. Y por otro lado, pues, también la parte de... Es que cuando es más de una persona, también tienes que observar y un poco entender que las personalidades deben de hacer un buen match para que el proyecto salga a flote, ¿no? Entonces creo que esa parte de la personalidad del equipo es también un factor importante y que tomamos en cuenta. ¿Este factor de personalidad será lo que tú llamas, o sea, como a lo que tú llamas raro, o a lo que le pones esa palabra de peculiar? Yo creo que para mí es diferente como quizás el talento o la... Sí, el talento es diferente a la personalidad. Yo en cuanto a personalidad trabajo más como con capacidades a la hora de trabajar, como que trabajo mucho con patrones, me gusta mucho trabajar con patrones y yo identifico como 5 patrones diferentes que hay combinaciones de ellos, ¿no? Y esos son más bien como el tipo de creatividad y capacidad que tiene cada uno. Pues hay personas que son más analíticas, hay personas que son más explosivas, hay personas que son más pues impacientes, experimentales o lo que sea, ¿no? Sí. Y trabajo desde ahí. Entonces luego me da igual si son ingenieros, si son oculistas, que si son arquitectos, ¿no? Porque creo que ahí es cuando vienen la mayoría de fricciones, cuando no se entienden esas perspectivas y esas capacidades. O sea que realmente para poder asignar a personas, sobre todo entiendo que en proyectos que sean de empresas grandes o más complejos, o sea, de por sí lo veo como una tarea súper compleja, o sea, pero tenéis una fórmula, ¿no? Tenéis ya como un proceso un poco estandarizado cada uno, ¿no? O sea, para mí hay un problema, evidentemente depende del proyecto y la empresa, ¿no? Pero hay un problema cuando a ti te asignan el rol de arquitecto, el rol de ingeniero, el rol de diseñador, porque entonces no ves más allá de ese campito y nos creamos nuestros propios silos a partir de departamentos, a partir de especialidades. Yo trabajo más con mentalidades, con patrones de mentalidades y patrones de capacidades, digamos, pues de formas de ver y demás, porque entonces te elimina esas barreras. ¿Y nos puedes compartir un poco sobre, o sea, podemos profundizar un poco sobre estos arquetipos? Sí, yo lo trabajo con figuritas, son 5 patrones con 5 figuras diferentes. 2 vienen del Design Thinking, quien escuche desde esa perspectiva conocerá el triángulo abierto y el triángulo cerrado, el momento divergente, el momento de filtrado. Entonces, pues en el momento, pues digamos que uno es el set de triángulo abierto, son personas muy explosivas, muy experimentales, muy creativas, muy de abrir. El triángulo cerrado es más de filtrar, es personas que son muy buenas viendo oportunidades y como discerniendo lo que es bueno de lo que es malo, ¿no? Pero luego también tenemos otras 3, que yo pues hablo un momento, un patrón estrella, que el patrón estrella son personas que añaden mucha energía al equipo, que son capaces, estas personas que entran por la puerta y las notas, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor no tienen una capacidad concreta de especialidad,
pero sí que pues motivan mucho el equipo, están constantemente llevando a la gente hacia arriba, a intentar impulsarla a más, ¿no? Y después los últimos dos es uno círculo, que son personas más reflexivas, más de investigación, más de compartir, más de que necesitan entender muy bien el problema, necesitan como realmente darle muchas vueltas a algo para entenderlo y sentirse hábiles. Y la última es el cuadrado, que son personas que son muy de definición, de concreción, de acuerdos. Son personas que, lo típico, le dices una idea así súper abierta y te las baja a tierra enseguida, ¿no? Que las defines. Tú lo que estás diciendo es esto, ¿no? Y entonces una persona pues, puede tener un patrón más dominante o puede tener una combinación de patrones, ¿no? Y entonces es interesante también incluso que una persona cómo reacciona cuando está ante otro patrón. Entonces, por ejemplo, una persona muy dominante de círculo, que le gusta mucho irse a preguntarse y reflexionar, con una persona de cuadrado podría encajar muy bien porque el otro define, el otro le da vueltas, pero a veces hay fricciones porque no se entienden y no se hablan y no se ven las necesidades. Oye, Liz, y de tu lado, nos hablabas un poco del proceso del entendimiento del proyecto. Uh-huh. Y después de que sucede este entendimiento del proyecto, ¿qué factores tomas en cuenta para hacer ese staffing correcto? Sí, creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Ale. No tenemos definidos esos arquetipos con nombres, sin embargo lo hacemos de una manera como un poco pues abstracta, porque conocemos al equipo, ¿no? O sea, los managers conocen a su equipo y platicamos, oye, esta persona es muy buena haciendo análisis o es muy buena ejecutando en tiempo y con la calidad necesaria, y entonces como que empezamos a identificar probablemente estas necesidades, bueno, más bien no, como las personalidades o la manera en la que abordan un proyecto y mejor se les da, para poder decir, entonces, esta persona lo puede hacer muy bien en este proyecto, ¿no? Y combinándolo ya entonces después con, cuando se necesitan más de 2 personas, 3 personas en el equipo, pues combinándolo también un poco con su personalidad, ¿no? Pero creo que lo importante o lo que da jugo a esa conversación es conocer al equipo, ¿no? ¿Y cómo hacen para conocer al equipo? Creo que esa es mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué nos podrías compartir de tu experiencia para todas esas personas que a lo mejor están aspirando a ser managers o a empezar a ser líderes de diseño? ¿Qué factores deberían de tomar en cuenta para conocer bien a su equipo? O sea, tú estás en el día a día con el equipo, ¿no? Y empiezas a conocerlos cuando ellos empiezan a hablarte del proyecto y de cómo están solucionando ciertas cosas y de cómo están superando ciertas barreras o cómo están llevando alguna negociación a cabo. Entonces eso te empieza a dar a ti como pinceladas de la personalidad del consultor, ¿no? O de la persona que está atendiendo el proyecto. Y creo que un poco eso, o sea, como que el día a día que te van contando de su proyecto, y también es súper importante las sesiones one-on-one que tienes con ellos como para platicar cómo te sientes en el equipo, cómo va tu proyecto. Eso también te amplía un buen el panorama de la personalidad. Sí, yo veo que como imagino que será esa combinación de momentos, o sea, autoconocimiento y descubrimiento implícito y explícito, ¿no? Sí. Como pues hay cosas que te dan a vislumbrar cosas y hay momentos en los que sí que preguntas directamente y empiezas a hacer como investigación ahí, ¿no? Y en relación con esto, Liz, o sea, ¿cómo hacéis? Porque entiendo que a nivel individual tenéis que tener también en cuenta qué aspiraciones tienen los diseñadores o qué inquietudes, ¿no? Qué necesidades profesionales, porque realmente lo que hacéis tiene mucho impacto luego en su carrera profesional, ¿no? O sea, ¿tienes en cuenta a nivel individual lo que los diseñadores quieren? Sí, totalmente, sí. Y creo que es una conversación que se lleva, o sea, no es una sola conversación, es algo que todo el tiempo estás platicando con ellos, porque incluso también es como dice el autoconocimiento, ¿no? Ellos te dicen, quiero aprender a hacer esto o quiero poner en práctica cierta habilidad, y en el momento en el que tienen la oportunidad de hacerlo, probablemente digan, ¿qué crees? Que lo mío no es la facilitación o no es entrevistar a un usuario. Entonces, pues es como, ok, entonces ahora cuéntame en dónde, porque sí es valioso poner también un proyecto que le pueda aportar a esa persona a su carrera, a su desarrollo profesional. Sí, además como que la gente es muy, o sea, somos muy cambiantes, ¿no? Los humanos, y eso también, incluso cuando yo hablaba de estos patrones que yo utilizo,
A mí también me fascina porque al principio pues empecé con esa teoría, pero luego ya empecé a observar y a ver que incluso el patrón o como la personalidad de una persona cambia, depende del contexto, cambia, depende de la situación, cambia, depende incluso del equipo en el que está. Porque cuando estás con un equipo que es, por ejemplo, es muy de un patrón en concreto, a lo mejor tú reaccionas cambiando ese patrón por oposición o por afinidad incluso, ¿no? Y entonces pues es algo muy frágil pero muy interesante a la vez, que cambia constantemente. Creo que la asignación de los proyectos o cuando te dan un reto, hay un factor muy, muy, muy importante que son las expectativas. Porque puede ser que a lo mejor, no sé, si tú, Ale, eres mi manager y tú sabes que quiero experimentar con determinada cosa y hemos estado platicando la posibilidad de que se me asigne un tipo de reto así, es probable que yo tenga determinadas expectativas o me imagine cierta historia en mi cabeza de lo que va a ser ese proyecto. ¿Cómo recomiendan hacer la comunicación de este tipo de cosas? Es que, o sea, siempre tiene que ser muy claro. Eso estoy totalmente de acuerdo. Como que hace falta esa comunicación muy directa, muy explícita y muy, oye, esto es lo que se espera. Pero también yo creo que lo que se espera de un proyecto a veces no es lo que espera una persona individual. Y yo también creo que eso está bien, que no pasa nada, que las expectativas individuales pueden encajar de alguna manera alrededor de un proyecto, ¿no? Sí, o sea, siempre hay un racional de por qué estás ahí y por qué la persona está con ese reto y con ese proyecto, ¿no? Como dices, igual y a veces no está claro yo quería esto, pero me asignaste un reto distinto, pues es fundamental decirles por qué están ahí, ¿no? Y esas también son las necesidades del área y del negocio. Entonces, siempre nosotros tenemos un ejercicio previo al kickoff trimestral en donde nos sentamos con el equipo a decir, oye, pues a ver, te cambiamos de proyecto porque vemos que puedes aportar aquí, porque las necesidades son estas y tal. Entonces, creo que es eso, como comunicar de manera muy clara esas expectativas y todo bien. Y muy radical, como que no con una capita de no sé, como de fingir, ¿sabes? Por lo que decía antes, como que a lo mejor nos hemos normalizado pues tienes que estar en todos los proyectos que tienes que estar, te ofrecemos que vas a crecer, que vas a que no sé qué. No, a veces es como, oye, tienes que estar en este proyecto y queremos puntualmente esto de aquí, sí. y es esto. Y mientras haya esa honestidad radical, yo creo que está bien. Totalmente. Porque sí. entonces no hay frustración, ¿no? Porque es lo que sabes que pasa eso. Eso, sí. Me encanta y me lo llevo como aprendizaje, porque como que me pone en esa historia de estar todos trabajando en equipo, siendo muy honestos, siendo muy directos, entendiendo nuestro rol en este proyecto, sabiendo que esto es pues una carrera de largo plazo como equipo. No todos los partidos de la temporada son finales. O sea, hay partidos a los que vas allí oye, claro, que no me metan ningún gol y ya está, ¿sabes? Y está bien, porque si no acabas reventado al final de la temporada. Sí. Y a un nivel más de staffing igualitario, es que estuve mirando con Mariana y resulta que en México en concreto, la mayor parte de personas que estudian diseño son mujeres, pero luego la mayoría que trabajan en diseño y sobre todo que llegan a puestos de responsabilidad son hombres. Y estuvimos pensando, y pensáis que puede haber, o sea, que puede deberse a que haya algún sesgo en el que se piensa a lo mejor que las mujeres no tienen ciertas habilidades como de liderazgo y que no se le tiendan a asignar posiciones de mayor responsabilidad. No creo que exista un sesgo como tal, pero sí creo que por temas de género las mujeres suelen abordar ciertos proyectos diferente, pero creo que también hay mucho de cómo las mujeres tal vez podemos ser en ciertos momentos mucho más empáticas, más abiertas a comunicar, a modular emociones, a tomar problemas muy complejos y multidimensionales. Entonces, y a diferencia, creo que de los hombres que suelen ser muchísimo más prácticos en la disciplina. Yo lo que he visto es que son muchísimo más prácticos en la disciplina, enfocados a la ejecución, demostrar sus habilidades. O sea, como que siento que va por ahí. Pero no sé si sea un sesgo como tal. O sea, creo que más bien son distintas maneras de abordar los retos o los proyectos. Ok, entonces, o sea, tú hablas de esta distinción de habilidades que te ha tocado observar.
¿cómo has hecho tú? O sea, si nos vamos a la estadística, ¿no? En la que hay muchas mujeres que estudian diseño, pero de toda esa cantidad de mujeres que estudian diseño, las que llegan a ejercer su profesión de diseño es reducida y luego se reduce aún más las que llegan a liderar equipos. ¿Cómo fue tu camino para ganar ese espacio? A ver, personalmente a mí me ha influido muchísimo los líderes que yo he tenido. En su mayoría han sido mujeres y han sido de todo tipo, ¿no? De todas me he llevado, y también de los hombres con los que han sido mis líderes. Creo que siempre tomas algo con lo que te identificas, algo bueno, y dices, yo quiero ser ese tipo de líder, y también vas a identificar cosas que dices, yo no quiero ser ese tipo de líder, ¿no? Entonces yo creo que el patrón que yo he notado en mis líderes femeninas son muy de la escuela de mi trabajo habla por mí, y creo que eso es lo que yo he aprendido mucho. Entonces, creo que esa es como el factor más importante y sobre todo también que tú tengas claro hacia dónde quieres llevar tu carrera, ¿no? Tener proyectos, ejecutar proyectos y no estar tanto en un rol de liderazgo y de gestión, también está bien, también se vale, ¿no? Pero si tienes esa claridad y pones mucho foco en esta escuela de liderazgo que tú has tenido y de qué quieres ser y cómo no quieres ser, pues con eso lo logras, ¿no? Y creo que también las personas confían en tu trabajo en la medida en la que tú confíes en el tuyo. Y ya para terminar, vamos a mirar un poco al futuro y os queríamos preguntar qué tipo de herramientas creéis que necesitamos para hacer un staffing más justo y más equitativo, ¿no? Y si veis también si estamos cerca de alcanzarlo. Pueden enloquecer y hablar de inteligencia artificial y todo lo que quieran. Yo diría que casi lo contrario. Yo me iría menos inteligencia artificial y más autoconocimiento. Yo creo que en el momento en el que abres la conversación a preguntarte cómo eres, qué buscas, cómo reaccionas y básicamente ser más consciente en muchas cosas. Primero, en general, los humanos nos encanta hablar de nosotros mismos. Entonces, pues, cuando abres esa puerta, la gente ya enloquece. Empieza a hablar de ellos muchísimo, ¿no? Y yo creo que esos espacios hacen falta. Y en general, no sé, pues a mí me gusta cada vez más. Intento mejorar personalmente y eso al final es la única forma de herramienta es preguntarte y diseñar espacios para eso. Para ser conscientes de que el autoconocimiento es muy, muy importante en los equipos. Oye, Ale, rápido, me encantaría preguntarte ¿qué me recomendarías para diseñar espacios de autoconocimiento? Como líder, ¿qué le puedes recomendar a un líder para generar estos espacios? Y tal vez también como diseñador, ¿no? ¿Cómo le haces para ejercer tu creatividad en este tipo de espacios o para tú propiciar poder ejercer tu creatividad en este tipo de espacios y hablar de sentimientos y de emociones y de sueños? Pues a ver, yo creo que hay que ser consciente de que trabajamos con dos planos de la realidad. Hay un plano en el que podemos participar en algo y hay un plano en el que podemos observar algo. No puedes participar y observar a la vez. Es imposible, ¿no? Entonces, como líder, tienes que diseñar espacios de observación y tienes que mezclarlos inmediatamente con los de participación, porque si no se sienten muy alejados y no se entienden. Y esos espacios de observación son espacios de pausa, de hacer preguntas relevantes, espacios de pregúntate el por qué has hecho algo, por qué estás haciendo algo y sobre todo despersonalificando también. Sé que puede sonar como lo contrario a lo que he dicho antes, pero cuando despersonalizas ¡ay, tú me caes mal! No, espérate, no es tú me caes mal. ¿Qué está pasando como humanito y qué está viendo ahí y viéndolo como un poco más arriba, ¿no? Y un poco más de patrón? ¿Qué pasa ahí? Y entonces cuando entiendes que no son problemas personales, en su mayoría, por supuesto, hay veces que sí que pasa, pues la mente se te abre mucho más. Entonces, diseña esos momentos de pausa, de observación y ve encadenándolos con la participación. Sí, a ver, yo respondiendo a la pregunta de María, creo que se me haría algo súper interesante que sean los mismos actores del proyecto quienes estén ahí en ese momento en donde estamos haciendo los equipos creativos, porque todos los ejercicios que hemos venido haciendo es el manager
habla por el equipo, ¿no? Por la célula de 8 o 10 personas. Y yo, pero ahí ya va como un filtro, ¿no? De yo te estoy diciendo a ti, Ale, que Mariana es así y así y puedo aportar, pero no está ahí Mariana para decir si es cierto, no es cierto. Entonces, un espacio donde sea Mariana la que diga, yo quiero esto y sé hacer esto, y entonces exista alguien o algo que module eso, o sea, como que para que sea de manera más objetiva. Creo que algo así sería súper interesante, o sea, como decirles a ellos, estas son las cartas, jueguen con sus cartas, ¿no? Entonces, al final, la conclusión es que el futuro de esto se ve cada vez más humano, cada vez, o al menos el futuro que estamos enmarcando aquí, que creemos que es en el que creen, se ve con más contacto humano, se ve con más espacios de hablar, de inquietudes y más espacios de silencios y de observación, ¿no? Bueno, el futuro, como diría nuestros amigos Lucy y Andrés de IAM, es todo. Es cuántico, es todo a la vez, es todo a la vez. Yo no creo que vaya a haber un solo futuro. Claro. Cada uno construimos nuestro futuro en el que nos vamos a ver rodeados. Yo estoy construyendo ese futuro. Otros no. Seguirán habiendo los Amazon y seguirán habiendo los corporativos viejos de la vida. Eso no creo que desaparezca. Entonces yo diría que es todo. Sí, yo creo que tener la oportunidad también en una organización como BBVA de experimentar nuevas maneras de formar equipos creativos es algo bien valioso y que deberíamos sí estar aprovechando. Y yo sí lo veo definitivamente más hacia lo humano. O sea, la mejor manera en la que puedes obtener lo mejor de una persona es entendiendo su parte humana, ¿no? Y pues también esa parte humana tiene que hacer fit con la organización, ¿no? Y con los valores que tiene también el lugar en donde ellos están colaborando, porque es un camino de ambos sentidos, ¿no? Y eso es súper interesante porque, por ejemplo, yo trabajando desde consultor, en mis primeros años, ahora empiezo a trabajar con corporativos más grandes, pero en mis primeros años trabajaba con más indies. Y es como también el diseño, al principio era una cosa de startups y de indies, que sitios como BBVA estén apostando por ello, significa que la curva ya está subiendo, ¿no? Y que están adoptando cosas que supuestamente no era su espacio, ¿no? Perdón por decirlo así como súper fuerte, pero supuestamente no, de su naturaleza. Y eso es increíble porque sí que abre la puerta justo a las preguntas como dice Mariana. ¿Cómo se escala esto? Ahora es el momento de demuestra tu madurez, teoría de vamos a hacer el proyecto, el trabajo más humano, ¿no? Demuéstralo, porque ahora tienes un corporativo como BBVA apostando por ello, ¿no? Claro. Que muchísimas gracias. Ha sido una conversación bastante interesante y con un montón de reflexiones que no me imaginaba. La verdad es que ese tema da para muchísimo y es una pena que se haya hecho tan corto. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por participar y eso es todo. Muchas gracias. A ustedes. Mil gracias por invitar. Y bueno, María, ¿qué te pareció el episodio? Pues la verdad es que me ha encantado. Yo que no conozco mucho del tema del staffing, me ha gustado mucho ver que es una tarea tan compleja y que sobre todo tiene mucho impacto tanto en el desarrollo de los proyectos como en las carreras profesionales de las personas al final. Y que realmente es algo muy importante. Sí, es una gran responsabilidad, donde el factor humano es súper esencial y tener muy desarrollada tu empatía y tu capacidad de observar tanto las habilidades, los deseos y aspiraciones de las personas como los requerimientos del proyecto y la estrategia que tiene una organización. Creo que es muy lindo cómo los diseñadores siempre terminamos hablando de las personas, de la empatía y del factor humano, porque siempre estamos diseñando alrededor de eso. Me encantó cómo Ale Masferrer nos compartió este set de herramientas sobre cómo él tiene esta visión de que los equipos de diseño se pueden diseñar también. Sí, y además me parece súper importante la parte de que el diseñador tiene que hacer una pequeña introspección también para ver quién es, hacia dónde quiere ir y luego ser capaz de comunicárselo a la persona responsable del staffing para que sea asignado acorde a sus aspiraciones, ¿no? A sus objetivos.
Y también me gustó mucho cómo relacionamos el tema de cómo puede influir el staffing con la diferencia de mujeres que estudian diseño versus las que luego trabajan, ¿no? En comparación con los hombres, que al final no resulta para nada igualitario. Sí, claro. Y en ese tema creo que el trabajo de Elizabeth me parece súper inspirador. Y esta postura de empoderar a más mujeres con su ejemplo y de tomar la decisión de llegar a un puesto de líder, aunque tal vez la estadística o tal vez el contexto pudiera parecer que no le favorece. Me pareció súper, súper, súper inspirador. Total. Y además me ha gustado mucho tener este primer episodio entre España y México, Mariana. Así que espero que nos vamos a ver pronto en el siguiente episodio. Lo disfruté un montón. Adiós. Chao, adiós. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de en bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.